¿Alguna vez has hecho una promesa que sabías que no debías romper? No una promesa casual. Hablo de esas promesas que sientes en el pecho, que pesan, que te despiertan en la noche preguntándote si podrás cumplirlas. Y entonces te preguntas qué pasaría si existiera una forma de hacer esas promesas permanentes, inquebrantables, no solo con palabras, sino con algo más profundo. Algo que las atara a tu carne, a tu sangre, a lo que sea que te mantiene vivo. Hay acuerdos que van más allá de la confianza, más allá del papel y la tinta. Hay formas antiguas de sellar palabras, de hacer que una promesa se vuelva parte de quien eres. De manera tan literal que romperla significaría romperte a ti mismo. Y cuando alguien descubre cómo hacer eso, cómo tomar metal y calor y voluntad humana y fusionarlos en algo que no puede deshacerse. Ese alguien tiene un poder que nadie debería tener. El poder de atar almas. Esto pasó en Scranton, Pensilvania, en 1933, una ciudad de carbón y acero, donde los hombres trabajaban en las minas, donde el hollín cubría todo, donde el humo de las fábricas oscurecía el cielo incluso a mediodía. Un lugar duro, para gente dura, donde la palabra de un hombre significaba todo, porque cuando no tienes nada más, cuando la pobreza te rodea, tu palabra es lo único que te define, lo único que te separa de los animales. Había un herrero que se llamaba Joseph Krautzik, Joe el herrero para todos en Scranton, 57 años, polaco. Había llegado a América en 1905, buscando una vida mejor. Abrió una herrería cerca de las minas, reparaba herramientas, hacía herraduras, rejas, cualquier cosa de metal que la gente necesitara. Era bueno en su trabajo, sus manos conocían el hierro, sabían exactamente cuándo golpear, cuándo doblar, cuándo dejar enfriar. Pero Joe sabía hacer algo más. Algo que había aprendido de su abuelo en Polonia, una tradición que se remontaba siglos, una forma de trabajar el hierro que no solo transformaba el metal, transformaba algo más. Joe podía hacer lo que llamaban żelazna przysięga, el juramento de hierro, una promesa sellada en metal, una promesa que no podía romperse sin consecuencias que iban más allá de lo físico. El proceso era simple en teoría. Dos personas que querían hacer un acuerdo vinculante venían a Joe. Cada una cortaba su palma, dejaba caer sangre en hierro fundido mientras pronunciaba su promesa. Joe mezclaba la sangre con el metal, lo trabajaba, lo martillaba y creaba algo. Un objeto, a veces un anillo, a veces un candado, a veces solo una pieza pequeña de hierro trabajado, y ese objeto llevaba la promesa, la contenía, y mientras existiera, la promesa tenía que cumplirse, porque estaba atada a la vida misma de quien la hizo. Al principio Joe no cobraba por esto, lo hacía como favor, para amigos, para gente que realmente necesitaba asegurarse de que un acuerdo se cumpliera. Pero en 1933, cuando la depresión golpeó fuerte, cuando la gente estaba desesperada, cuando la confianza se había erosionado, porque todos estaban luchando por sobrevivir, Joe empezó a cobrar. Y empezó a hacer muchos juramentos de hierro, demasiados, porque en tiempos difíciles la gente hace promesas peligrosas. Promete cosas que no debería prometer para conseguir trabajo, para pagar deudas, para proteger a sus familias. Y Joe no cuestionaba, no juzgaba, solo tomaba la sangre, tomaba las palabras y las sellaba en hierro, cumpliendo su parte, sin importar lo que las personas estuvieran prometiendo, sin importar el costo que tendrían que pagar después. Y las promesas empezaron a cobrarse. Un hombre que había prometido trabajar para otro hasta morir, intentó irse. Buscó trabajo en otra ciudad, y 3 días después su corazón se detuvo. Sin razón médica, sin explicación, solo paró, como si algo lo hubiera apretado hasta que no pudo latir más.
y cuando revisaron su casa, encontraron el pequeño anillo de hierro que Joe había hecho, todavía tibio, como si hubiera estado en fuego. Una mujer que había prometido nunca hablar de algo que había visto, intentó contarle a un reportero. Necesitaba el dinero que le ofrecían por la historia. Abrió su boca para hablar, y su garganta se cerró completamente. No podía respirar, no podía tragar. Los doctores dijeron que era un espasmo, pero no encontraron nada que lo causara, y cuando finalmente pudo respirar otra vez, cuando sobrevivió, ya no pudo hablar. Su voz se había ido para siempre, y el pequeño candado de hierro que llevaba en su bolsillo, el que Joe había hecho, estaba oxidado, como si hubiera absorbido algo, como si hubiera tomado su capacidad de hablar y la hubiera guardado en el metal. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, quédate conmigo. No te vayas todavía, porque lo que viene es algo que necesitas entender. Una verdad sobre el costo de las promesas, sobre lo que pasa cuando las palabras dejan de ser solo aire. Y si sientes que esto resuena contigo, si alguna vez has hecho una promesa que te pesa, suscríbete, porque hay historias que necesitan ser contadas, advertencias que necesitan ser escuchadas. La gente empezó a tener miedo, pero también necesidad, porque los juramentos de hierro funcionaban, realmente funcionaban, y en un mundo donde nadie confiaba en nadie, donde los contratos no valían nada porque la gente no tenía con qué pagar, donde la palabra había perdido su valor, los juramentos de hierro eran la única forma de asegurar que algo se cumpliera. Así que la gente seguía yendo a Joe, seguía haciendo promesas, seguía sellándolas en hierro, aunque sabían el riesgo, aunque sabían que romperlas significaría algo terrible. Y Joe se dio cuenta de algo, se dio cuenta del poder que tenía. Cada objeto que creaba, cada juramento de hierro, le daba un pedazo de control sobre esa persona, porque Joe sabía qué prometieron. Joe sabía qué pasaría si rompían la promesa, y Joe empezó a usar eso, empezó a sugerir promesas, a decirle a la gente qué debían prometer, a moldear los acuerdos para su beneficio. Un hombre vino pidiendo hacer un juramento para conseguir un préstamo. Joe le sugirió que prometiera no solo pagar el préstamo, sino trabajar para el prestamista hasta que muriera si no podía pagar. El hombre aceptó. Necesitaba el dinero, y Joe hizo el juramento, sabiendo que ese hombre nunca podría pagar, sabiendo que acababa de crear un esclavo, y Joe recibió una comisión del prestamista, porque el prestamista también sabía que con un juramento de hierro, ese hombre no tenía escape. Una familia vino queriendo proteger a su hija, había un hombre que la acosaba. Joe les sugirió que hicieran que ese hombre jurara nunca acercarse a ella, pero añadió algo más, una cláusula que decía que si el hombre incluso pensaba en ella, si la deseaba en su mente, el juramento se consideraría roto. La familia aceptó y el hombre hizo el juramento. Y una semana después estaba muerto, porque nadie puede controlar completamente sus pensamientos. Joe lo sabía. Había creado un juramento imposible de cumplir, y había cobrado por ello. Joe se estaba volviendo rico. Su herrería prosperaba mientras el resto de Scranton sufría, y la gente empezó a notarlo, empezó a hablar, a preguntarse cómo era posible que Joe tuviera tanto cuando todos los demás tenían tan poco. Y algunos empezaron a investigar, a preguntarle a la gente que había hecho juramentos de hierro, a entender qué estaba pasando realmente. Y entonces vino alguien, un sacerdote, el padre Michael O'Brien. Había escuchado las historias, había visto a su congregación sufrir, gente atada a promesas imposibles, gente muriendo o perdiendo partes de sí mismos por romper juramentos que nunca debieron hacer. El padre O'Brien confrontó a Joe. Le dijo que lo que estaba haciendo era pecado, que estaba jugando con fuerzas que no debían ser tocadas.
que estaba atando almas de formas que solo Dios tenía derecho de atar. Joe se rió. Le dijo al padre que las almas ya estaban atadas, que él solo estaba haciendo visible lo que siempre había sido cierto, que una promesa es sagrada, y que si la gente no podía mantener sus promesas, merecían lo que les pasaba. El padre O'Brien le advirtió que pararía, que de una forma u otra, lo que Joe estaba haciendo terminaría, y el padre tenía razón, porque Joe cometió un error. Un error que todos los que tienen demasiado poder eventualmente cometen. Se volvió arrogante, hizo un juramento de hierro para sí mismo, juró que nunca dejaría su trabajo, que seguiría siendo herrero hasta que muriera, que nunca cerraría su herrería. Era una promesa extraña, innecesaria, pero Joe quería demostrar algo, quería mostrar que él también estaba atado, que él también vivía bajo las mismas reglas. Pero lo que realmente hizo fue sellarse a sí mismo, atarse a un destino del que no podía escapar, y entonces las cosas empezaron a cambiar. La gente dejó de venir a Joe, no porque no quisieran, sino porque empezaron a morir. Los que habían hecho juramentos de hierro, uno por uno, encontraban formas de romper sus promesas. Y las consecuencias los alcanzaban, pero justo antes de morir, todos decían lo mismo, que Joe tenía que pagar, que Joe era el responsable, que Joe tenía que cumplir su propio juramento, y Joe no podía escapar. Había jurado seguir siendo herrero, seguir con su herrería abierta, no podía irse de Scranton, no podía retirarse, estaba atado a ese lugar, a ese trabajo, para siempre. Y mientras todos los que habían hecho juramentos con él morían, Joe seguía vivo, atrapado, trabajando en su herrería, solo, envejeciendo, pero sin poder parar, porque esa es la naturaleza del juramento de hierro. No solo ata a quien lo hace, ata al que lo crea. Joe había hecho cientos de juramentos, y cada uno lo ataba un poco más. Cada objeto que había creado era una cadena, y todas esas cadenas convergían en él, tirando, manteniéndolo en su lugar, no dejándolo descansar, no dejándolo morir. La gente empezó a evitar la herrería. Pasaban por el otro lado de la calle, cerraban sus ventanas cuando el viento llevaba el sonido del martillo de Joe golpeando hierro, porque Joe seguía trabajando, día y noche, sin parar, aunque ya no tenía clientes, aunque ya no tenía propósito, estaba atado a su promesa, y la promesa lo mantenía martillando, calentando hierro, trabajando para siempre. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has hecho una promesa sin entender completamente lo que significaba? ¿Alguna vez has sentido que estás atado a algo que dijiste hace mucho tiempo? ¿Alguna vez has sentido que romper esa promesa tendría consecuencias más allá de lo normal? Si es así, escribe en los comentarios, estoy atado. Y si conoces a alguien que trabaja con contratos, con acuerdos vinculantes, comparte esto, porque necesitan entender que hay formas de atar que van más allá del papel, y que una vez que algo está verdaderamente atado, deshacerlo puede ser imposible. Joe murió en 1958, 25 años después de haber hecho su último juramento de hierro, pero su cuerpo fue encontrado en la herrería, sentado frente a su yunque, con su martillo en la mano. Habían pasado días desde su muerte, quizás semanas, pero nadie se había dado cuenta, porque el sonido del martillo había continuado. Incluso después de que su corazón se detuviera, el martillo seguía cayendo, golpeando hierro, como si las manos de Joe no pudieran parar, como si su promesa fuera más fuerte que la muerte misma. La herrería fue cerrada, sellada, pero el edificio sigue ahí, en Scranton, y la gente que pasa cerca a veces escucha algo, un golpe, rítmico, constante, metal contra metal, como si alguien todavía estuviera trabajando adentro, como si Joe todavía estuviera cumpliendo su promesa, atrapado en un bucle eterno de trabajo, de obligación, de una promesa que no puede romperse incluso más allá de la muerte.
y los objetos que Joe creó. Los anillos, los candados, los pedazos de hierro trabajado, algunos todavía existen, pasados de generación en generación. La gente que los tiene no sabe qué son, no entienden el poder que llevan, solo saben que son objetos de familia, antiguos, importantes. Pero cada uno lleva una promesa, sellada en su estructura, esperando. Y si alguien rompe esa promesa, incluso décadas después, incluso sin saber que existe, el hierro recuerda, el hierro cobra, porque el hierro no olvida, el hierro no perdona. Y cuando mezclas sangre con hierro, cuando mezclas voluntad con metal, cuando creas algo que está vivo de una forma que no debería ser posible, ese algo persiste, más allá del tiempo, más allá de la razón, más allá de todo lo que pensamos que es real. Y Joe entendió eso demasiado tarde, entendió que había estado jugando con algo que no podía controlar, que cada juramento que creaba no solo ataba a otros, lo ataba a él, y que eventualmente todas esas ataduras lo arrastrarían, lo mantendrían, no lo dejarían ir, ni en vida, ni en muerte. Y hay quienes dicen que si tienes un objeto antiguo de hierro, si es de Scranton, si tiene un peso extraño, más pesado de lo que debería, y si a veces lo sientes tibio, aunque no haya estado cerca del fuego, deberías deshacerte de él, tirarlo, enterrarlo, fundirlo, cualquier cosa, porque puede llevar una promesa que no fue tuya pero que ahora puede atarte. Porque el hierro no distingue. El hierro solo cumple, solo cobra, solo mantiene la promesa viva, y en las noches silenciosas en Scranton, cuando el viento sopla desde donde solían estar las minas, donde la herrería todavía se alza, vacía, oscura, puedes escuchar algo si prestas atención, el sonido de un martillo, cayendo sobre un yunque, una y otra vez, sin descanso, sin fin. Como un corazón que late, como una promesa que nunca puede morir. Duerme tranquilo esta noche. Si ninguna promesa te ata mientras duermes.